y hoy les voy a hablar sobre las páginas web, sus tipos y una diferencia entre las páginas web estáticas y dinámicas. Una página web es un documento electrónico adaptado que contiene información digital en la cual se puede acceder desde cualquier navegador con acceso a internet. Estas páginas incluyen texto, video, gráficos u otros materiales dinámicos y estéticos con sus diferentes combinaciones que desarrollan en esta página. En una página web se almacena contenido de algún tipo de información específica que se desarrollan para ser visualizadas o utilizadas por un usuario. Estos se conocen como datos virtuales y el sitio físico donde se almacenan estos documentos se denominan servidores o hosting, que es un servidor de una computadora física que funciona ininterrumpidamente para que un sitio web esté disponible todo el tiempo y para que cualquier persona pueda verlo. El proveedor de alojamiento es el responsable de mantener el servidor entre el funcionamiento, protegerlo de ataques maliciosos y transferir su contenido como texto, imágenes, etc. desde el servidor a los navegadores de sus visitantes. Ahora hablemos de los tipos de páginas web. Existen diferentes tipos de páginas web para atender a las necesidades de un usuario y adaptar el sitio a las personas a las que vaya dirigida. Las páginas web estáticas se tratan de páginas que no pueden cambiar su contenido y aparece información permanente en la que el usuario no puede interactuar. Las páginas web dinámicas son las que los usuarios pueden crear, colaborar con el contenido y donde suponen todo lo contrario a las anteriores. En estas podemos destacar como los blogs, foros, tiendas online, etc. Un blog se trata de portales donde un autor suele publicar artículos informativos relacionados con una temática en concreto. Los blogs son muy populares en la actualidad ya que sirven para aportar valor a la audiencia y demostrar la especialización de profesionales que los escriben. Las tiendas online tratan sobre páginas orientadas a la compra-venta de objetos, donde muchas plataformas físicas han descubierto el potencial del Internet y gestionan sus propias tiendas online para que se puedan comprar productos desde cualquier parte del mundo. Y los buscadores son las páginas que los usuarios utilizan para buscar contenido sobre interés o algún tema en concreto. Ahora hablemos sobre las diferencias entre las páginas web estáticas y dinámicas. Las páginas estáticas, a diferencia de las dinámicas, son menos costosas y más fáciles de desarrollar. Esto es porque estas no requieren un lenguaje de programación o una base de datos. Esto a diferencia de las páginas dinámicas, que estas sí contienen elementos que cambian continuamente y son interactivos y más funcionales. Los usuarios pueden interactuar con estas páginas, la información que presenta, y gracias a las distintas instrucciones creadas, estas pueden a través de diversos lenguajes de programación y bases de datos sobre las que estas están construidas. Ahora, si bien las páginas estáticas son rápidas en cuanto a carga para navegadores habituales, las dinámicas requieren servidores más potentes, esto incluyendo así un coste más elevado de las mismas. Bueno, dicho esto, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Rodríguez y yo continuaré con los temas de HTML, CSS y JavaScript. Estas son las tecnologías más utilizadas por el desarrollador frontend. El frontend es la parte del desarrollo web que se dedica a la parte frontal del sitio web. En pocas palabras, se encarga del diseño de la página web, su estructura y los estilos, ya sean los colores, las letras, los espacios, los fondos, las animaciones y hasta los efectos. La parte frontal de la página es con la que interactúan los usuarios, es decir, es todo el código que se ejecuta en el navegador del usuario. Esta se le denomina la aplicación cliente, es decir, todo lo que el visitante ve y con lo que puede interactuar. HTML, CSS y JavaScript son lenguajes que funcionan muy bien para esta tarea del frontend. Sin embargo, no todos son lenguajes de programación. Para entender esto de mejor forma, hagamos un pequeño resumen de sus historias. En el caso de HTML fue creado por Tim Berners-Lee en los 90. La mayor innovación de este lenguaje era que tenía la posibilidad de crear enlaces entre documentos, lo que lo hacía capaz de la navegación entre páginas, lo cual le da el nombre o el título de hipertexto. De ahí viene el nombre de HTML, que significa Hypertext Markup Language. Y la parte del lenguaje de marcas viene de que se compone de marcas, es decir, de etiquetas. Su estructura está en base a etiquetas. Mientras más usaba HTML, los programadores querían ser más creativos y colocarles más animaciones y más dibujos y cosas y colores a sus páginas. En HTML esto fue posible por un tiempo,
pero esto hacía que el código fuera muy poco comprensible y tedioso. Por lo tanto, en 1995 se creó CSS. De esta forma se separó la parte estética de la parte de la estructura de la página web. Así, CSS se encargaba del estético y del estilo, y HTML se encargaba de lo que era la estructura de la página. Por otro lado, JavaScript fue creado en un periodo donde había una guerra por el mercado de la navegación entre Microsoft y Netscape. Para evitar este conflicto, en 1997 se produjo un movimiento de estandarización del lenguaje de JavaScript, que acabó con la creación de ECMAScript, que no es más que la estandarización del lenguaje de JavaScript. La organización encargada de esta estandarización fue ECMAC International, que fue contactada por una solicitud de Netscape. Ahora, una vez hemos entendido su historia, podemos ir por los conceptos y para qué sirven. HTML, como ya hemos dicho, significa Hypertext Markup Language, que significa en español lenguaje de marcado de hipertexto. Es un lenguaje de marcado utilizado para estructurar elementos de la página, como párrafos, enlaces, títulos, tablas, imágenes e incluso videos. Algunas etiquetas son los párrafos, el párrafo de texto que está ahí en la diapositiva que les estoy mostrando en este momento, los textos jerárquicos de apartados, las imágenes, enlaces a recursos u otros apartados de la web, formularios con cajas de texto, desplegables, opciones, etc. HTML sirve para crear la estructura y los contenidos de la página web. Este funciona a base de etiquetas que sirven para describir los diferentes elementos y componentes de la página. Ahora seguimos con CSS. Después de haber creado nuestra estructura con HTML, seguimos con CSS para darle estilo. CSS significa Cascading Style Sheets, que es lenguaje de hoja de estilo. Ahora, CSS es un lenguaje utilizado para definir colores, fuentes, tamaños, posicionamiento y cualquier otro valor estético para los elementos de la página. Esto quiere decir que permite crear estilo por medio de selectores. ¿Qué serían los elementos de la página? Mejor dicho, para entenderlo de mejor manera, añade atributos de clase a las etiquetas de HTML, la que ya hemos creado antes, para cambiar su aspecto y formato. Con CSS podemos asignar estilos a los textos o cajas, añadir animaciones, imágenes, y prácticamente nos sirve para personalizar y cambiarle la apariencia con elementos de HTML. Algo muy importante de CSS es que este nos permite utilizar más de un archivo de este mismo más de una vez, por eso viene el nombre de cascada. CSS también sirve para darle un estilo de diseño adaptativo a nuestra página. Esto sirve para que se pueda ver tanto en una PC como en un teléfono móvil o hasta incluso en una tableta. Ahora por último tenemos JavaScript. JavaScript a diferencia de los demás, sí es un lenguaje de programación, ya que HTML es un lenguaje de etiquetas y CSS es un lenguaje de estilos. JavaScript es un lenguaje que se usa para hacer la página como movimiento, pudiendo utilizar elementos de forma dinámica y manejar mejor los datos enviados y recibidos por la página. Este es un lenguaje de programación interpretado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario usar programas intermediarios para ejecutarlo. Es decir, se puede usar directamente desde la web. O sea que podemos probar nuestro código directamente desde ella. También tiene soporte de programación orientada a objetos. Para entenderlo mejor, este sirve para implementar todo tipo de funciones dinámicas a la web. Agrega movimiento a las páginas web, además de permitir el procesamiento y la transformación de los datos que se reciben o se envían. Este permite crear contenidos que se actualicen de forma dinámica y animada, dando vida a las aplicaciones de esa forma, porque si no fuera solo por HTML y CSS fueran estáticos y no tendrían ni animaciones ni tanta funcionalidad. Eso es todo, gracias por su atención.